Bueno, en la presente clase vamos a abordar el tema de las toxinfecciones alimentarias por Escherichia coli enterohemorrágica. Este tipo de infecciones se dan en modo de brotes epidémicos por ingestión de alimentos contaminados con este tipo de bacteria. Y es destacable la importancia que tiene en la población pediátrica, ya que puede derivar en el síndrome urémico hemolítico, con consecuencias graves para un porcentaje de los pacientes que lo padecen. Vamos a desarrollar entonces la epidemiología, la microbiología y la patogenia de la infección. Vamos a definir primero a la gastroenteritis, que denota infecciones del tracto gastrointestinal causadas por una amplia variedad de patógenos bacterianos, víricos o parasitarios. De qué agente se trate determina los periodos de incubación, los signos y síntomas específicos, la duración de la enfermedad y los alimentos asociados como vehículos. Hoy nos vamos a centrar en un agente etiológico en particular, que es la Escherichia coli, como ya dijimos. En cuanto a las generalidades de la enfermedad de la gastroenteritis, esta se manifiesta con náuseas, vómitos y diarreas, generalmente entre las 6 y 48 horas de la ingesta de alimentos o agua contaminada. Las deposiciones pueden ser blandas, líquidas y abundantes, o escasas asociadas a tenesmo, que es la sensación fuerte de defecar o la falta de evacuación completa. Todo esto puede acompañarse de fiebre y dolores cólicos abdominales, que son de diferente intensidad e intermitentes. En el examen microscópico de materia fecal se pueden ver neutrófilos y a veces eritrocitos, que es la presencia de sangre en heces. La diarrea en general es autolimitada y puede durar hasta 7 días. En el caso que dure más de 10 días hay que pensar en otros diagnósticos. Y la definición de diarrea es más de 3 deposiciones al día. Y la gastroenteritis se debe a la infección adquirida por vía fecal-oral o por ingestión de alimentos o agua contaminados. Las gastroenteritis se asocian con pobreza, ambiente higiénico deficiente y escasos índices de desarrollo en general. Los enteropatógenos que son infecciosos en un pequeño inóculo, como Shigella, Escherichia coli, norovirus, rotavirus, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entaboema histolítica, pueden ser transmitidos por contacto persona a persona, mientras que otros, como el cólera, son generalmente consecuencia de la contaminación del alimento o del abastecimiento de las aguas. Por todo esto, es muy importante cómo se deben procesar los alimentos después de adquirirlos para el consumo. Se deben limpiar una vez adquiridos, habiendo varios métodos para hacerlos. Gracias a la pandemia por la que estamos atravesando, se volvió a hacer hincapié en estas prácticas que muchas veces suelen caer en desuso. Siempre se deben separar los productos derivados de animales, que están naturalmente contaminados por microorganismos, de los vegetales que ya están limpios, una vez realizadas las tareas de limpieza, que por contaminación cruzada con los anteriores pueden adquirirlos nuevamente. Y si se consumen crudos, pueden también generar enfermedades asociadas a alimentos. Por eso se debe cocinar siguiendo las pautas para este procedimiento según el alimento del que se trate, y luego hay que tener las consideraciones necesarias para su enfriamiento y posterior almacenamiento, porque nuevamente después de cocinar se puede volver a contaminar y se puede aumentar la carga bacteriana que tenga el alimento. Entonces, las enterobacterias constituyen una familia grande y diversa de bacilos gram negativos, que pertenecen tanto a las formas de vida libre como a la flora normal de los seres humanos y animales. Se encuentran colonizándonos constantemente. Unas cuantas están adaptadas estrictamente a los seres humanos. Son la causa más común de infecciones de vías urinarias y de un número limitado de especies también son agentes causales de diarrea, que son las que nos vamos a centrar en esta clase. Ahora bien, vamos a ver la estructura de lo que es la Escherichia coli, que es la diva de las enterobacterias y la más estudiada.
Los componentes de la pared y superficies celulares, que son antigénicas, han sido estudiados ampliamente en algunos géneros y constituyen la base de los sistemas que diferencian a las especies en serotipos. Como vemos en la figura, los lipopolisacáridos de la membrana externa, el LPS, se denominan antígeno O, que está en la parte superior a la izquierda de la bacteria. Los polisacáridos de la superficie celular pueden formar una cápsula bien definida o una cápsula adherente amorfa que se denomina antígeno K. Las cepas móviles tienen proteínas en los flagelos perítricos, que los vemos en naranja, los cuales se extienden más allá de la pared celular y se denominan antígeno H. Muchas enterobacterias tienen pilosidades superficiales, llamadas fímbrias, que también son proteínas antigénicas, pero que no reciben una nomenclatura formal. En la nomenclatura de los distintos serotipos, como vamos a ver, se toman principalmente los antígenos O y H y se le asignan diferentes números para diferenciarlos. El serotipo del que nos vamos a referir principalmente hoy es la Escherichia coli o 157H7. Pero hay que tener presente que otras enterobacterias también se pueden diferenciar por los mismos antígenos. Escherichia coli, que causa diarrea, se clasifica de manera conveniente en base a sus propiedades de virulencia como enterotoxigénica o ETEC, enteropatógena o EPEC, enteroinvasiva o EIEC, enterohemorrágica EGEC o enteroagregativa EAS. Cada grupo, y ahora los vamos a ver en diapositivas siguientes porque así nombrados uno por uno no sirve, cada grupo causa enfermedad por mecanismos diferentes y los síndromes resultantes, por lo común, difieren en cuanto a sus manifestaciones clínicas y características epidemiológicas. Vamos a detallar esto en las diapositivas siguientes. Como mencioné en la diapositiva anterior, hay diferentes grupos de Escherichia coli capaces de generar gastroenteritis en humanos. Pero E. coli enterohemorrágica, principalmente O157H7 y otras E. coli productoras de toxina Shiga, son los principales responsables del síndrome urémico hemolítico, con consecuencias graves en población pediátrica. El reservorio de esta bacteria o de estas bacterias es el ganado, por lo cual las carnes crudas son el principal vehículo para la transmisión de esta bacteria y, como dijimos, generar contaminación cruzada a otro tipo de alimentos que entren en contacto con estos. La Escherichia coli enterohemorrágica está en el tracto gastrointestinal de los animales, que durante la faena se libera el contenido de la luz y contamina la superficie de los cortes de carne a través de los utensilios utilizados y la manipulación del personal. Durante la cocción se elimina la E. coli superficial. El problema se encuentra principalmente en la carne picada, ya que las bacterias que en un corte entero estaban en la superficie solamente, cuando se pica pasan a estar adentro de la carne picada y se aumenta muchísimo la superficie donde se puede desarrollar y reproducirse pasado el tiempo suficiente, que para Escherichia coli duplica su población en tan solo 20 minutos. De manera que si una hamburguesa que está contaminada con Escherichia coli enterohemorrágica se somete a un proceso de cocción, pero en el interior no llega a la temperatura de cocción adecuada y queda crudo o medio crudo, las bacterias que se encuentran allí persistirán y, en el caso de que sean ingeridas, son capaces de generar infección, con el agravante que la dosis infectiva, es decir, la cantidad mínima de bacterias que se deben ingerir para generar infección, es menor a 100. La vía de transmisión suele ser a través del consumo de carne medio cruda o de leche no pasteurizada. Los brotes suelen producirse tras la ingesta de hamburguesas medio cruda en los restaurantes de comida rápida,
También se han descrito brotes con síntomas diarreicos tras baño en piletas, lagos contaminados, así como tras la ingesta de leche, queso, lechuga o sidra de manzana contaminados. También se han observado brotes en edificios contaminados, centros de día, centros infantiles, granjas de vacas lecheras o granjas escuela, y también se transmite con el contacto persona a persona. Vamos a ver entonces las principales características de los diferentes grupos de coli patógenas capaces de producir diarrea. Una aclaración, la barra en rojo que dice plásmidos en la parte superior es porque los factores de virulencia que se presentan en los grupos que están por debajo de esta barra pueden ser transmitidos por plásmidos entre sí. Es decir, que si alguna de estas bacterias no tiene un factor de virulencia, puede adquirirlo por conjugación. Bueno, la primera es a la izquierda. Ahí tenemos las figuras de lo que sería en color piel el enterocito con las microvellosidades arriba y después las bacterias, las Escherichia coli en verde, chiquititas. Nos vamos a referir a la primera, que es la Escherichia coli enterotoxigénica. Es la que causa diarrea más frecuentemente en niños pequeños de países en desarrollo o en viajeros a estas regiones, lo que se denomina diarrea del viajero. Se adquiere por el consumo de aguas o alimentos contaminados por heces. No se produce transmisión de persona a persona. La incubación de este tipo de bacteria es de 1 a 2 días y persiste durante 3 a 5 días. Produce dos tipos de toxinas. Una, la termoestable, cuya abreviatura, como se ve en la figura, es ST, que las puede haber A y B, y una termolábil o LT, que también está en la figura, que puede ser 1 y 2, pudiendo estar ambas presentes o una u otra. La LT1 está formada por una subunidad A y 5 subunidades B y produce secreción de cloro y sodio acompañados de la secreción de agua hacia la luz del intestino. STA produce un aumento de GMP cíclico dentro del enterocito, lo que concluye en secreción de líquido. Entonces, ambas actúan en el intestino delgado y por estos efectos que mencioné, generan una diarrea secretoria acuosa. Generan una salida masiva de líquido desde el enterocito hacia la luz. Entonces generan esta diarrea acuosa o diarrea secretoria. La próxima es la Escherichia coli enteroinvasiva. Esta posee una hemolicina, factor de virulencia, que le permite la adherencia al enterocito del intestino grueso y la endocitosis. En el interior se multiplica, como ven allí, y produce reacción inflamatoria, hay destrucción de mucosa, fiebre y diarrea disentérica, es decir, con contenido sanguíneo. ¿Por qué? Porque por la destrucción de estos enterocitos hace que se destruyan y sale la sangre hacia la luz. Puede dar también lugar a una ulceración colónica. Y como ven, estas bacterias tienen la capacidad de moverse y romper las estructuras celulares y pueden evadir la respuesta inmune porque se transmiten de una célula a la siguiente por el espacio intercelular. La siguiente nos vamos a saltear la EC, la enterohemorrágica, vamos a la cuarta, que es la Escherichia coli enteropatógena. Esta se adhiere al intestino delgado y destruye a las microvellosidades. Es la principal causa de diarrea infantil en países pobres, en adultos poco frecuente, y han desarrollado una inmunidad porque se ha desarrollado una inmunidad protectora frente a este tipo de bacteria. Produce diarrea acuosa con fiebre y vómitos, y los factores de virulencia son dos adhesinas que se denominan BFP
que significa pili formadora de haces, e intimina también, que provocan la muerte celular. Luego está la Escherichia coli enteroagregativa. Este serotipo tiene fimbrias de adherencia al intestino delgado, produce una autoaglutinación en disposición de pilas de ladrillo, se apilan en la superficie del enterocito, se estimula la secreción de moco por parte de la mucosa, formando una biopelícula gruesa, que es lo que ven en celeste en la figura. También posee la toxina termoestable y una hemolicina, por la cual forman poros en la superficie celular. Produce diarreas acuosas y persistentes y se asocia a diarrea crónica y retraso de crecimiento en niños. Y dejamos por última a la del medio, la Escherichia coli enterohemorrágica. Esta afecta al intestino grueso. La incidencia máxima se describe, como ya vamos a ver en distintos gráficos, en menores de 5 años, por consumo, como ya dijimos, de carnes poco cocidas, agua, leche no pasteurizada, jugos de frutas tampoco pasteurizados y verduras crudas. La ingesta es de menos de 100 bacterias y puede causar enfermedad con este bajo inóculo. Y se describe la transmisión de persona a persona, como no pasa con los otros tipos. El periodo de incubación es de 3 a 4 días, no suele hacer fiebre alta y resuelve en 10 días. La bacteria se une al enterocito por medio de una intimina, codifica la toxina Giga-like, la toxina Giga, lo cual no pueden realizar los otros grupos de Escherichia coli. Libera una enterohemolicina que utiliza el hierro liberado por los enterocitos para la alimentación bacteriana. Lo que hace es destruir al enterocito para utilizar el hierro que contiene dentro. Y produce la destrucción de microvellosidades y produce diarrea con sangre por esta destrucción. El problema es que el 10% de los niños infectados por este tipo de bacterias productoras de toxina Giga y más por el serotipo O157H7, el 10% de esos niños que contraen la enfermedad van a desarrollar síndrome urémico hemolítico, esta complicación grave del cuadro diarreico. Como dijimos, los factores de virulencia que le permiten a la bacteria producir la infección son la intimina y la hemolicina y la toxina Giga-like. Tanto STX1, STX es la abreviatura de lo que es toxina Giga, STX1 como STX2. La Escherichia coli puede producir ambos tipos de toxina, 1 o 2. También es conocida como verotoxina. Y estas son las responsables del cuadro grave conocido como síndrome urémico hemolítico. Ambas toxinas se adquieren a partir de bacteriófagos lisogénicos, bacteriófagos que hayan extraído parte de los genes de una Shigella, que es la bacteria que naturalmente produce esta toxina Giga, y estos bacteriófagos le pueden transmitir, le pueden pasar la información genética a partir de esa bacteria o a partir de otras Escherichia coli que puedan producirla, le pueden pasar a estas E. coli y entonces ahora van a poder producirla por sí mismas. Ambas poseen una subunidad A, como se ve en la figura, la flechita en rojo, y 5 subunidades B, que son las que están en amarillo. Estas últimas se van a unir a un glucolípido específico de las células del hospedador, que es el GB3, la globotriaosilceramida. Este receptor GB3 está en alta concentración en las vellosidades intestinales y también en las células endoteliales del riñón.
De ahí los efectos que genera la toxina en ambos sistemas. Tras la internalización de la subunidad A, la toxina se escinde en 2 moléculas y el fragmento interrumpe la síntesis de proteínas, lo cual induce la apoptosis en la célula en la cual ingresó. Por eso es la destrucción celular. Produce daño en las células endoteliales de los pequeños vasos de colon, como dijimos, por el acceso al Gb3 en las microvellosidades, en riñón, y también puede hacerlo en el sistema nervioso central. Entonces, una de las complicaciones también son alteraciones neurológicas en los niños con complicaciones. Es una consecuencia directa de la acción de la STX que atraviesa la barrera intestinal y gana acceso a la circulación sanguínea. En el intestino, la toxina Shiga se detectó en endosoma, retículo endoplasmático, Golgi, membrana celular. Y el pentámero B es capaz de inhibir la absorción de agua en el colon, pudiendo contribuir a la diarrea acuosa. En el riñón, a nivel de la microvasculatura sanguínea, produce hinchamiento de la célula endotelial, glomerular, desprendimiento de la membrana basal y depósito de trombos, coágulos, de plaquetas y fibrina. El túbulo proximal también es blanco de la STX porque presenta también Gb3 alterando la absorción de néctar, entonces disminuye el filtrado glomerular. En el sistema nervioso central, la STX produce injuria endotelial por edema endotelial e infartos, destruyendo células en la corteza cerebral, por eso las complicaciones neuronales. Acá vemos un gráfico publicado en el Boletín Integrado de Vigilancia del año 2012 de las diarreas bacterianas, cuyo patrón se repite todos los años. Vemos que tienen un comportamiento estacional, tenemos número de muestras positivas a la izquierda, por el tiempo que está contado en semanas epidemiológicas, empieza en enero, así que el inicio del gráfico es en enero. Entonces vemos el comportamiento estacional que se da en los meses cálidos. Los casos se dan principalmente en los meses cálidos, principalmente en verano. Y vemos que está discriminado por los agentes etiológicos registrados, que vemos que hay un gran componente de Shigella, siendo Salmonella, Escherichia coli y Campylobacter. Dentro de las diarreas producidas por Escherichia coli se discrimina según el grupo, siendo en nuestro país identificada mayoritariamente Escherichia coli enteropatógena y luego Escherichia coli enteroinvasiva, E. coli no O157 productor de toxina Shiga, que es la que llamamos STS, y la O157. ETEC e IEC, enterotoxigénica y enteroinvasiva, infectan solo a seres humanos. Y como dijimos, los alimentos y agua contaminada con desechos humanos y el contacto de persona a persona son los principales mecanismos para la infección. Entonces, el síndrome urémico hemolítico es un trastorno que se caracteriza por insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas en sangre, y anemia hemolítica microangiopática. Es una complicación que afecta a una proporción comprendida entre el 5 y el 10% de los niños menores de 10 años, y los síntomas se resuelven en la mayor parte de los casos no tratados, que no se complican en 4 a 10 días. Sin embargo, el 3 al 5% de los pacientes pueden fallecer por síndrome urémico hemolítico y pueden aparecer secuelas graves, por ejemplo, disfunción renal, hipertensión, manifestaciones del sistema nervioso central, hasta en el 30% de los pacientes con síndrome urémico hemolítico. El inicio de la complicación suele estar precedido de un cuadro de gastroenteritis, ¿sí? Como venimos viendo, por el agente etiológico que tiene, que en general es productor de diarrea, caracterizado por fiebre, vómitos, dolor abdominal, diarrea,
que suele ser primero acuosa, que pasa a sanguinolenta. O con menos frecuencia, a veces puede haber infección de las vías respiratorias superiores. La instalación súbita de palidez, irritabilidad, debilidad, aletargamiento y oliguria, la disminución de la orina, tiene lugar 5 a 10 días después del cuadro gastrointestinal inicial o, en el caso, respiratorio. La exploración física puede revelar deshidratación, edema, petequias, hepatoesplenomegalia e irritabilidad acentuada. Entonces, esta complicación viene después de alrededor de 10 días de lo que sería el cuadro gastrointestinal inicial. Y allí empiezan los signos característicos de este síndrome urémico hemolítico, que es una complicación del anterior. En cuanto a la epidemiología argentina del síndrome urémico hemolítico, en Argentina el agente etiológico más comúnmente asociado a este síndrome es, como dijimos, un patógeno zoonótico porque el reservorio es animal, como dijimos es el ganado, transmitido por alimentos y agua principalmente, que es esta Escherichia coli productora de toxina Shiga, es el STEC, cuyo serotipo más frecuente, como dijimos, es el O157H7, aunque hay más de 100 serotipos que poseen un potencial patogénico similar. Pueden generarlo también, pero el más importante y el más frecuente es el O157H7 y es el que se busca siempre en el laboratorio. Recientemente se reportó la casi exclusiva circulación de cepas de E. coli O157 del clado 8, que es una subtipificación, ¿sí?, que se realiza en general en laboratorios de referencia, como sería el Malbrán, el cual es caracterizado como hipervirulento, es decir, que es más virulento que el resto de las O157. Estas cepas son responsables de una enfermedad más grave, de progresión rápida y altos porcentajes de hospitalización, que dificultaría el diagnóstico durante la primera fase de diarrea, detectándose el agente etiológico recién establecido, el síndrome urémico hemolítico. En esta diapositiva se presenta la evolución clínica en días después de la infección por E. coli enterohemorrágica o por E. coli no enterohemorrágica productora de gigatoxina. Los síntomas más comunes son diarrea acuosa o sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre y vómitos. El 90% de los individuos enfermos tienen una resolución espontánea del cuadro, como vemos arriba, que la resolución se puede dar entre los 3 a los 10 días, en general a los 7 días estaría resuelto. Pero en casi el 10% de los casos de colitis hemorrágica por E. coli enterohemorrágica se desarrolla el síndrome urémico hemolítico como complicación. Se observa, como dijimos, sobre todo en niños menores de 10 años de edad. La enfermedad inicia con oliguria, que habíamos dicho que es la disminución del volumen de la orina, edema, se empieza a hinchar, palidez, que progresa rápidamente a la tríada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal generada por una microangiopatía trombótica. Se empiezan a depositar trombos y empiezan a obstruir los pequeños vasos. Síndrome urémico hemolítico representa la primera causa de falla renal en la niñez y la segunda causa de trasplante renal en la adolescencia por las secuelas que produce. Es decir, si no generó falla renal inicialmente, entonces va a una insuficiencia renal crónica y esta tiene consecuencias graves como es el trasplante renal. Entonces, las principales manifestaciones características es esta tríada del síndrome urémico hemolítico, que es la anemia hemolítica microangiopática,
la trombocitopenia y la insuficiencia renal aguda. La toxina Giga circulante va a ser la que se une a los tejidos renales, donde su glucoproteína receptora es particularmente abundante, que era el GB3, dando origen a hinchazón glomerular, depósito de fibrina y plaquetas en la microvasculatura. Y entonces la destrucción de las células endoteliales del glomérulo. Las lesiones en las células endoteliales inducen activación de las plaquetas y acumulación de trombina, lo que a su vez da lugar a disminución del filtrado glomerular e insuficiencia renal aguda. La anemia microangiopática se debe a la lesión mecánica de los hematíes cuando atraviesan los vasos que están alterados por las consecuencias de lo que hablamos recién. Y se caracteriza por una morfología anormal de los enterocitos, como ven en la figura correspondiente a un frotis, con presencia de células en casco, esferocitos, esquistocitos, células espiculadas y otras formas anormales. Como ven ahí, todos deberían ser redonditos y con una sombra en el medio, como hay algunos, un par, y el resto son todas formas anormales por esta anemia hemolítica microangiopática. La trombocitopenia, que es la baja concentración de plaquetas en sangre, está dada por la adherencia y lesión de estas en el interior de los riñones y a la lesión microvascular difusa. Se asocia a un número total normal de megacariocitos en la médula ósea, lo que indica una destrucción plaquetaria excesiva. Además, las toxinas Giga estimulan la expresión de citocinas inflamatorias, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, y entre otros efectos aumentan la expresión de GB3, lo cual contribuye más a la inflamación y al daño. El síndrome urémico hemolítico en Argentina es considerado endémico, con una incidencia constante en nuestro país. Es una enfermedad de notificación obligatoria por la resolución 346. Promedia alrededor de 400 casos anuales, como vamos a ver en unos gráficos. El 10% de los niños con diarrea por O157H7 o STEC desarrollan síndrome urémico hemolítico, como ya vimos. La incidencia del síndrome urémico hemolítico es de 13,9 cada 100.000 niños menores de 5 años. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en menores de 5 años y la segunda causa de insuficiencia renal crónica, que era la que después derivaba en consecuencias graves, como por ejemplo el trasplante renal, como ya mencionamos, representando el 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. La mortalidad ronda en un 2,4%. En este gráfico del periodo del 2006 al 2015 vemos que los números se mantienen todos los años en alrededor de 400 casos, con una leve tendencia a la baja. Y en este gráfico del periodo del 2010 al 2016 de casos notificados y la tasa de notificación en menores de 5 años, vemos que en este grupo etario la tasa de síndrome urémico hemolítico por 100.000 habitantes es más del doble que la de la población general que habíamos visto en el gráfico anterior, siendo los números en niños menores de 5 años cercanos a los 100 casos anuales. Acá tenemos el desglose de los casos en los años 2015 y 2016 por grupo etario. Ven abajo que tenemos que va de 1 año hasta adulto mayor de 65 años, siendo evidente su mayor incidencia en menores de 10 años. Vemos aquí la distribución porcentual de casos de síndrome urémico hemolítico según sexo, y vemos que la diferencia no es significativa, con un 45% en el sexo masculino y un 54% en el femenino. Y en cuanto al diagnóstico en el laboratorio, acá tenemos el flujo de trabajo cuando se recibe una muestra sospechosa de coli O157H7 o productora de toxina Giga. En primer lugar, se hace una suspensión de la materia fecal y se la cultiva en medios especiales para enterobacterias. La mayoría de las E. coli de este serotipo no fermentan el sorbitol, por lo que se utiliza esta característica metabólica
para seleccionar, para diferenciar la colonia que la tenga. Por lo tanto, el medio que se utiliza es el agar McConkey sorbitol, o también, como lo vemos en el flujo, en el diagrama, en la diapositiva, conocido como SMAC. CTS, como tenemos en el flujograma, significa caldo tripticasa soja, y CTS es caldo tripticasa soja con colistin, que es un antibiótico. Y estos son medios, son caldos líquidos para enriquecer las muestras que se obtienen del paciente y entonces recuperar mayor cantidad de bacterias cuando se lo transfiere al McConkey sorbitol al agar para que se desarrollen las colonias y obtener mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, la materia fecal inicial, la suspensión, se la divide en tres. Una se la transfiere directamente al agar McConkey sorbitol y las otras dos fracciones se las enriquecen y después se las incuba en el agar McConkey sorbitol. Una vez que se incuba el SMAC inoculado con la muestra o la porción de la muestra enriquecida, se observa si hay crecimiento de colonias que coincidan con el criterio establecido por diferencia de coloración, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Si hay presencia de colonias que pueden ser O157H7, entonces se toma una porción de estas colonias y se le realiza una prueba de serotipificación con el antisuero O157. Si da positivo, se informa el diagnóstico presuntivo al médico que está tratando al paciente y se envía al laboratorio de referencia para la confirmación por biología molecular de la cepa y pruebas adicionales para la subtipificación de esta. Acá podemos observar la foto de la placa de cultivo del McConkey sorbitol con las colonias ya crecidas, es decir, que pasaron una noche incubando a 37 grados. Y a nosotros lo que nos interesa son las colonias transparentes que no fermentan en sorbitol, y esas son las posibles Escherichia coli o 157H7. De estas colonias transparentes es que se toma una porción para realizar la prueba serológica y seguir con la identificación. Hay otros medios de cultivo de tipo cromogénicos que utilizan otras coloraciones para diferenciar el serotipo 257, como se ve en las fotos que vemos amarillo o violeta. Los goteros de abajo son los que contienen los reactivos para la prueba serológica, que es por aglutinación en portaobjetos, que es una técnica sencilla que se puede realizar en el laboratorio local para la búsqueda de antígenos. En la foto de la derecha, abajo, vemos un resultado negativo de esta serología en la parte superior, que queda una dilución blancuzca, y un resultado positivo en la inferior, siendo evidente la aglutinación de los reactivos. Ven que se aglutina en blanco. El procedimiento es tan simple como poner una gota del reactivo, una gota de la muestra, mezclar y ver si aglutina o no. Como dijimos, las pruebas más complejas de serotipificación sucesivas son realizadas luego en un laboratorio de referencia para la completa identificación de la bacteria. Y por último, en cuanto al tratamiento del síndrome urémico hemolítico, la base del tratamiento para los pacientes con este tipo de síndrome es la terapia de apoyo, que generalmente incluye control de fluidos y electrolitos, control de la hipertensión, uso de diálisis y transfusiones de sangre de acuerdo al estado de la función renal y el grado de anemia. Un estudio prospectivo reciente que se analizó los resultados de 47 centros de diferentes estados de Estados Unidos confirmó que la administración de antibióticos de la familia de la sulfa y los betalactámicos en niños infectados con E. coli o 157H7 aumenta el riesgo de desarrollar síndrome urémico hemolítico. Por lo tanto, actualmente hay consenso en que el tratamiento con antibióticos está contraindicado en caso de sospecha o confirmación de infecciones con Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, en los niños que se sospeche con
con gastroenteritis con sospecha de este tipo de bacteria, entonces se evita la utilización de antibióticos para su tratamiento.